bien, buenas tardes. Expresamos una enorme gratitud a nombre del equipo editorial que me acompaña en lo que hemos llamado esta aventura académica. Inicialmente yo creo que es de darle gracias a aquellos que creyeron pues, en este trabajo desde hace casi 3 años. Pero indudablemente el tema del liderazgo y algunos de los que llevan tiempo en esta universidad, nos remontamos casi al año 2008, tratando de hacer esfuerzos relacionados con la formación y toda la didáctica relacionada con el liderazgo. Me acompañan en el equipo de trabajo Laura Acevedo, ella es egresada de Ingeniería Administrativa, María Clara Díez, egresada también de Ingeniería Administrativa, Daniel Andrés Fernández, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y nuestros líderes invitados. Les damos muchas gracias no solamente a los estudiantes, sino también a los empleados, a los compañeros de mi área que aquí me están acompañando, algunos egresados y también a las empresas, a los colegas que se están conectando en este momento en algunas de las empresas que han creído en este esfuerzo relacionado con el liderazgo. Inicialmente queremos contarles de dónde nació este libro, y de dónde nació el programa Líderes que Impactan. Como les decía, en el año 2008 nace el Semillero de Liderazgo y después de un trabajo de varios profesores, en el año 2010 nace la idea también de un centro de liderazgo. Durante 5, casi 6 años se hizo todo un trabajo mancomunado con el apoyo de profesores, especialmente los directivos, para empezar a realizar todo ese trabajo de formación en liderazgo. Se sigue apoyando a los grupos estudiantiles, a los representantes estudiantiles, y a finales del 2019-2020 aparece la idea de hacer un gran conversatorio. En esa época de pandemia, entonces es ahí donde estudiantes en ese momento como Laura y Valentina López, egresada también de Ingeniería Administrativa, se dan a la tarea de crear este gran conversatorio sobre cómo liderar en épocas de cambio. Ahí logramos hacer un trabajo muy interesante con el doctor Jorge Mario Velázquez de Argos, Bernardo Vargas, en su momento presidente de ISA, y Gonzalo Pérez, hasta hace poco presidente del Grupo Argos. Sura, perdón. Sí. Esto entonces nos lleva a la idea no solamente de crear un programa que siguiera trayendo líderes, pero nos decíamos, pero bueno, ¿qué líderes traemos? Y ahí fue donde empezó a ir naciendo la idea de impacto. Pero líderes no solamente que nos enseñen, sino que nos muestren y nos indiquen esa huella que ellos han dejado en la sociedad y en los medios en los cuales ellos han interactuado. Esa es parte del origen del libro, y ahí fue entonces donde nace en el año 2022, en febrero, el primer conversatorio con Roberto Junguito Pombo, presidente de la organización Corona, que es una de las personas que están en el libro como tal. Este programa ha contado con la participación directa, digamos, de algún grupo de profesores, pero especialmente ha habido una alta convicción del Centro de Pensamiento, de la Rectoría y de áreas operacionales como nuevas tecnologías de la educación, mercadeo, comunicaciones, investigación también nos ha apoyado, y ha sido posible de que este esfuerzo llegue a esta primera gran meta. Yo quiero que ya los muchachos también me apoyen porque ellos han sido partícipes de ese trabajo. Laura, ¿qué se hace en el programa de Líderes que Impactan y cuál fue su verdadero origen? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, nuevamente buenas tardes, muy agradecida como de estar acá en mi universidad. Nosotros empezamos el proyecto de Líderes que Impactan en el año 2020 porque siempre he pensado y siempre pues como que en mi grupo de amigos, que fue con los que iniciamos también este proyecto, que no solamente se aprende dentro del aula y no solamente se aprende del profesor que me está diciendo algo y que yo le tengo que creer exactamente todo lo que me está diciendo, sino que también nosotros tenemos que ser unas personas críticas.
Y en este proceso nació ese gran conversatorio que fue con estos 3 presidentes que tienen mucha trayectoria y tienen mucho impacto, como en todo el área empresarial. Y al inicio el conversatorio iba a ser liderado por el decano, pues como que iba a ser liderado por alguien que estuviera como al mismo rango o al mismo nivel de los invitados. Y fue una iniciativa del profe y de nosotros como estudiantes decir, ¿y si lo lideramos los estudiantes? Pues ¿qué pasa si somos los estudiantes los que entrevistamos a estas personas que a veces parecen como inalcanzables, como que uno no les puede hablar, como que, o sea, como unas eminencias, ¿cierto? Y gracias a Dios la universidad nos dio como esa confianza y nos permitió acercarnos a ellos y tener ese gran conversatorio que fue súper chévere, que tiene unos aprendizajes increíbles, que comprende un montón de cosas, que incluso los invito a que vean el conversatorio, que todo lo que se habló en ese momento sigue teniendo relevancia a hoy 2024. Entonces nace como este proyecto de líderes que impactan y que la universidad después de eso dijo, los estudiantes pueden hacer cosas muy buenas y pueden hacer cosas muy grandes, y nos siguieron dando esa oportunidad de seguir con este proyecto y de seguir entrevistando personas como las que tenemos acá, que nos dan un montón de conocimiento que dentro de las aulas a veces no es suficiente y que tenemos que recurrir a entrevistas, a qué están diciendo los otros, qué han hecho. Hay cosas que cuentan en estas entrevistas que tienen líderes que impactan, que en el aula de clase es muy difícil que te lo digan porque son cosas muy específicas. Entonces de ahí nace Líderes que Impactan. Muy bien. Daniel, el programa tiene ese apelativo, ese apellido de impacto, de líderes que impactan. Y uno ve un sinnúmero de literatura y de documentos relacionados con el liderazgo. ¿Por qué el programa de líderes que impactan? ¿Por qué la denominación de impacto? Bueno, para responder a esa pregunta tenemos que dejar claro pues a qué se refiere con un líder que impacta, qué significa realmente generar un impacto y en qué queremos generar un impacto. Porque si pensamos en una organización, por ejemplo, en una empresa, ¿será que es un impacto social la generación de utilidades? ¿La utilidad genera un impacto? Claro que sí, pero ¿cómo es que llevamos eso a que se convierta esas utilidades en un verdadero valor social? Entonces, un líder que impacta no es un líder que solamente piensa en el bienestar de la organización. Los líderes que nos están acompañando en el conversatorio el día de hoy y los líderes que estuvimos entrevistando y que hacen parte del libro son líderes que han destacado no solamente por el hecho de contribuir a su propia organización, sino que han impactado porque realmente han aportado un valor social al país, a la educación, en todas las materias que podamos imaginar, a través de muchas cosas, a través incluso de un conversatorio con los estudiantes, incluso a través de eso es un valioso aporte, porque nos enseñan cosas que van más allá de simplemente pensar en una organización. Ahora el programa realmente empezó elaborándose con estudiantes y la idea es que siga siendo elaborado por estudiantes. Creemos en los estudiantes, hay que formarlos desde aquí. Y somos conscientes, como me decía en estos días un estudiante, profe, pero es que siguen haciendo lo mismo que en las aulas y hace falta la parte kinestésica, la parte de bueno, eso, cómo se come y cómo se hace. Yo le digo, bueno, ténganos pausa que para allá vamos, ¿cierto, Natalia? Vamos allá, vamos hacia allá, ya tenemos Ubuntu. En el libro ustedes van a encontrar una retrospectiva, está el programa de 3 lecciones. Venimos haciendo varios trabajos aquí internamente de una manera silenciosa. Tenemos todo un ecosistema relacionado con el tema de liderazgo, pero tenemos que confiar más en los muchachos y crear esos laboratorios, esos espacios para que ellos se desarrollen. Impacto también es porque ellos son seres humanos. Aquí vemos a Carlos Raúl, a Carlos Felipe y a Andrés Aguirre, y son seres humanos comunes y corrientes que les agradecemos. También nos acompañaron Silvia Escobar, que se excusa, está en este momento en Madrid. Roberto Junguito está en el momento en una reunión.
Carlos C. Restrepo venía por parte de Nicanor Restrepo Santamaría, que van a encontrar ustedes en el primer capítulo un homenaje póstumo, porque fue uno de los conversatorios más exitosos que tuvimos en el año 2013, cuando llega Nicanor Restrepo y acepta nuestra invitación a decirles qué era lo que estábamos haciendo aquí en la universidad. Ya él estaba enfermo, ya estaba pues en una etapa ya delicada de su enfermedad, pero dejó un gran legado al liderazgo y a la región, no solamente del país, sino a nivel mundial. Le hago una pregunta a mi equipo de trabajo. El libro entonces es el resultado de este programa Líderes que Impactan, pero lo hemos denominado la esencia del liderazgo. ¿Cuál es la esencia del liderazgo? Cada uno de ustedes tres coméntenme a ver qué opinan Daniel, María Clara y Laura. ¿Qué van a encontrar los lectores en ese programa? Y personas como los que nos están acompañando acá nos están enseñando cuál es la verdadera esencia del liderazgo. Bueno, voy a empezar yo. En muchas de las entrevistas que hacíamos, una pregunta que fijo iba siempre era: ¿un líder nace o se hace? Y creo que también ahí surge también como la esencia del liderazgo, porque no necesariamente es la una o la otra, sino que se complementan. Entonces, es verdad que muchas personas nacen con ese talento innato de la pasión, de crear, de llevar a un equipo, pero también hay casos de personas que de pronto son muy tímidas, son introvertidas, no nacen de pronto con muchos talentos o con muchos dones, pero que con la disciplina y que con trabajo logran desarrollar esas habilidades que son necesarias para un liderazgo. También la esencia del liderazgo, que la hablamos también en el libro, en todas las entrevistas que tuvimos, y que la tuvimos también en el liderazgo femenino, era que todos somos líderes desde nuestra posición de vida en la que estamos, que una mamá es líder de su familia, que un empresario es líder de su empresa, que un amigo dentro de su grupo también es líder. Entonces, como que eso es la esencia del liderazgo. Hay unas personas que nacen, otras que se hacen, y en el fondo todos tenemos como ese pequeño, no sé cómo decirlo, como ese pequeño factor que nos hace a todos líderes dentro de lo que hacemos. Gracias, Laura. Daniel, luego vamos con María Clara. Bueno, respecto a la pregunta, quisiera apoyarme en Aristóteles. Aristóteles nos decía que fácilmente se pueden confundir cosas que son semejantes, que tienen cierta semejanza, pensar que son iguales. Entonces, hay características que son propias de los gerentes, pero que al ser fundamentales también en el liderazgo, se podría creer que son características del liderazgo. Y en efecto, quizá el liderazgo no podría existir sin ellas. Pero entonces, para ver qué es la verdadera esencia del liderazgo, es importante tener en cuenta no confundir las características del gerente o, por ejemplo, del gestor con las características del líder. Porque un gerente necesita buena comunicación, eso es claro, un gerente necesita saber comunicarse, pero un líder necesita un nivel de comunicación mucho más profundo, hasta el punto de que existan, por ejemplo, un lazo de confianza. Sin confianza no se puede hablar de liderazgo. Dígame, ¿quién es capaz de seguir a alguien en el que no cree? O que no le ofrezca algo en lo que sea capaz de creer. Entonces, al gerente podemos seguirlo por obediencia, pero al líder no. Para que exista liderazgo se requieren cosas fundamentales como la confianza. ¿Y qué cosas son importantes para generar confianza? La ética. La ética es muy importante, la humildad, la integridad, para que las personas realmente sean capaces de creer en nosotros, de creer en esos líderes. Entonces, cualidades propias del liderazgo no debemos confundirlas con cualidades del gerente, y creo que ahí radica su esencia. Bueno, para mí la esencia del liderazgo, con toda esta experiencia que tuvimos entrevistando a esos grandes líderes, como documentándonos para saber qué preguntas hacerles, cómo podíamos aprender de ellos, es, bueno, sí, un líder es aquel que tiene, que genera confianza, que tiene seguidores, pero también es aquel que quiere compartir con los demás su conocimiento,
que no quiere solamente quedarse con lo suyo, sino que quiere que los demás también aprendan y sean como un pedacito, tengan un pedacito de él y puedan así formar un equipo y tener varios componentes en su equipo de trabajo. Entonces, la esencia del liderazgo va más allá de tener seguidores, de tener esta función de gerente, sino también compartir y qué puedo aportar a este equipo y este equipo qué me está aportando a mí para de esta forma complementarnos, porque no simplemente se trata de ven, yo te enseño porque yo tengo mucha experiencia, sino qué también puedo extraer de ti y qué también podemos complementarnos y así formar como congruencia entre los equipos y como que las personas, los equipos también se sientan integrados, que no solamente sea algo unitario en donde va a haber un conjunto de conocimientos que yo te comparto, sino que también vamos a todos a compartir y a recibir esa información que es valiosa. Entonces es aceptar que sí, yo te puedo compartir conocimiento, todos aquí tenemos gran importancia, pero tener esa humildad de entender que yo también puedo aprender de, no sé, el que tiene un año de experiencia, o que este me puede dar lecciones, o que este tiene algo que yo de pronto puedo mejorar. Entonces la esencia del liderazgo, esa parte de esa confianza, de tener esos seguidores fieles, de tener ese equipo de trabajo compacto, es esa humildad y ese equipo de trabajo que en sí forman una congruencia. Yo terminaría por decir algo, y algunos de los compañeros de aquí de la universidad saben que he sido hasta cantaletoso en ese aspecto. Y como algún compañero me decía, el liderazgo es una utopía si en tanto realmente no tenemos líderes dentro de las organizaciones. Y el liderazgo se mide, hay test ya comprobados. Les cuento una anécdota, y Daniel estuvo ahí, en uno de los semilleros logramos, auscultando en tesis inclusive doctorales, estudiando solamente todas las teorías, que inclusive hoy en día se hablan de esos estilos de liderazgo modernos, empático, adaptativo, responsable, con propósito, pero desconocemos la historia de muchas de las formas de liderazgo que estudiaron universidades y estudios a nivel mundial. Entonces, alrededor de eso, nos dimos a la tarea de investigar realmente, bueno, ¿cuál es la esencia del liderazgo? Y es lo que dicen los muchachos. Ser jefe, cualquiera puede serlo. Y ustedes, los que ya en este momento han estado trabajando, están en sus áreas, desde el rector, los decanos, los profesores, hemos estado a cargo de personas, pero se requiere ser líder. Y por ejemplo, como decían los muchachos, no todos generamos confianza, no todos tenemos pasión o humildad, por ejemplo. Y eso fue lo que encontramos, y ustedes lo van a encontrar en el libro. Hicimos una triangulación, no solamente de las experiencias de ellos, sino de lo que nosotros encontramos en esos estudios anteriores. Y la esencia del liderazgo es porque el líder lo es, porque los seguidores lo siguen a él. Esa es la esencia del liderazgo. No hay secretos. Desde hace muchos años lo dicen. Pero, pues bueno, uno dice el líder que va de carrera ahora en el Tour en el Giro de Italia, ¿cierto? Que va de primero, pero el líder ya no va de primero. Va ahí al lado y trabaja con los otros, ¿cierto? Ya es un liderazgo que ha cambiado. Pero la esencia es, el líder es aquel que los seguidores le dan la potestad, porque el líder tiene autoridad y tiene poder, ¿cierto? Entonces nos hemos encontrado en el semillero que hay 67 características, la mayoría son combinadas con lo que es un gerente, pero ustedes van a encontrar, y hasta hicimos unas nubes de palabras, y comparando la información de las experiencias del doctor Carlos Felipe, el doctor Andrés, Carlos Raúl en Bancolombia y en todas sus actividades, Silvia, Roberto Junguito, Federico en la alcaldía, ya en su segundo momento en la alcaldía, se me queda Lina Vélez de Nichols, y se me escapa alguno, ya están ahí todos los líderes. Entonces eso es lo que van a encontrar en el libro. Encontramos unas coincidencias muy valiosas y los vamos a invitar a que, yo creo que no es tanto que lo compren, sino que ahí le voy a preguntar a uno de ustedes, ¿por qué el libro es diferente? O sea, quisimos hacer un proyecto algo diferente. Mejor dicho, esto no es un libro. ¿Qué es
esto, le pregunto a Daniel, María Clara, a Laura, ¿qué es lo que estamos presentando hoy? Bueno, eso es un libro diferente, porque incluso la forma como en la que se presenta el libro no es como de que tú vayas leyendo y ya, pues como que ahí se acabó, sino que también tenemos, por ejemplo, una hojita al final de cada una de las entrevistas en la que hay una pregunta como de, pues, ¿cuál es tu percepción frente a esta entrevista o cuáles son las partes que tú quisieras como mantener ahí? Entonces está como ese espacio en blanco, una hojita en blanco, para que ustedes mismos rayen ahí y pongan como, listo, de la entrevista de Carlos Raúl, se me queda esto, me parece chévere esto. Muchos de los entrevistados recomiendan libros, películas, series, cosas que a ellos les han ayudado o temas que les han gustado, que han investigado. Entonces ahí también lo pueden tener, como para que no sea simplemente te estás leyendo un libro y ya, y ahí quedó, y en otra hoja aparte vas anotando cositas, sino que ahí mismo dentro del libro lo puedes hacer. Muy bien. ¿Qué más vamos a encontrar, Daniel, en el libro? Hola. Bueno, dentro del libro también digamos que vamos a encontrar unas conclusiones detrás de al finalizar cada capítulo y al finalizar el libro en general, vamos a encontrar unas conclusiones. Por supuesto, están las páginas de notas para que ustedes, los lectores, puedan escribir sus propias conclusiones, pero nosotros quisimos adelantarnos un poco para tratar de dejar una especie de bosquejo de lo que consideramos que es esencial, que es muy importante en lo que cada uno de ellos mencionaron. Pero la idea principal es que este libro está diseñado para ustedes, que sirva como una guía práctica basado en los líderes entrevistados y puedan a través de eso mejorar, adaptar, crecer en materia de liderazgo. Esa es la idea principal. Para finalizar, y vamos a invitar al doctor Andrés, a Carlos Raúl y al doctor Carlos Felipe para que también nos acompañen. ¿Cómo están viviendo su liderazgo hoy en día, cierto? ¿Por qué lo llamamos diferente? Y es porque quisimos hacer un libro no de transcribir simplemente las entrevistas. Hubo todo un análisis sistemático, juicioso de este equipo de trabajo y algunas otras personas que nos colaboraron, y hay todo un trabajo de atrás, como les digo, del programa de líderes que impactan. Javier Genaro Gutiérrez fue un apoyo muy grande, Gloria Isabel Villegas, que muchas gracias por acompañarnos hoy acá, Mauricio Alvear también fue un aporte valioso en el desarrollo de este trabajo. En ese orden de ideas, el libro, como decía Daniel, es una guía porque aparecen los temas y subtemas, y la idea es que ustedes lo rayen y conversen con el libro y que realmente sea una guía, y casi que es un reto para que ustedes, a partir de las experiencias, de las vivencias, del desarrollo profesional de estos líderes que han impactado en la sociedad, les enseñe a ustedes y sea un compañero de viaje, pero no de viaje pues para ir a Bogotá o Miami, no, para cada momento que lo necesiten. Ellos ya pasaron por ese camino, entonces por eso les estamos ofreciendo esta guía para que ustedes realmente o nos acerquemos, porque esta es una primera aproximación a la esencia del liderazgo. Vamos entonces, queremos compartir entonces con el doctor Andrés, Carlos Felipe y Carlos Raúl. Bueno, pues también como la idea es convertir eso también en un espacio como de lo que ha sido líderes que impactan, y quisiéramos escuchar de ustedes cómo están viviendo hoy 2024 ese liderazgo en sus vidas, en donde sea que se estén desarrollando en este momento. Bueno, arranco pues porque Primero, muchas gracias a la guía Hernana, Laura, María Clara y Daniel por habernos expuesto al rector y a mis compañeros. Antes un comentario, porque con esta cosa de si uno nace líder o se hace líder, vea, yo tengo que decir humildemente, yo no soy capaz de contar esa historia de José Manuel que cuenta mucha gente y dice, desde el útero de mi mamá yo me vi director del hospital, tuve esa visión, un sueño, ¿cierto? Olvídese, la vida me puso ahí.
me puso ahí y sí tenía claro, yo voy a decir lo segundo, realmente el líder es alguien que se trabaja a sí mismo para ser mejor persona. A uno no se hace, a uno la gente lo vuelve líder cuando empieza a ver que uno es creíble, que todo eso que ustedes dijeron, que uno es creíble, que uno es confiable y que hace tres cosas, las hace muy bien, porque le van naciendo a uno, José Manuel. La primera, sabe contar historias que transforman el mundo. Sabe contar, el líder es un contador de historias, no un cuentero, es un contador de historias. Yo recuerdo que, y esto facilito, el hospital cuida a seres humanos en la vulnerabilidad, somos muy vulnerables. Entonces yo decía que el hospital era una filosofía puesta en acción. ¿Sí? Me miraban, ¿cómo así? Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Cuando a mí me tocaron las épocas de bombas de Pablo Escobar. Entonces usted iba a entrar a una edificación y había siempre un guarda con un perro entrenado para detectar explosivos. Y yo le decía a la gente, ¿ustedes creen que cuando el perro le está dando la vuelta al carro, tiene filosofía y dice, mire, tanta gente inocente pendiente de este hocico? Lo que soy yo, me vuelo todas las bombas porque me las vuelo. No le hace que tenga rinitis, pero me la vuelo. Sí, la gente se moría de la risa y decía, mire, el perro actúa sin filosofía, lo hace muy bien, pero no sabe por qué hace lo que hace. Y el hospital tiene una filosofía, una filosofía de cuidado y lo hace. Lo segundo es que el líder es un gran movilizador de la acción. José Manuel, te acompaño, cambiando creencias. Mire, otra frasecita, otro ejemplito fácil. Yo les decía, ¿cómo transformó el hospital la experiencia de urgencia de un paciente de urgente? Es muy difícil. Con esta cosa que también suena humorística. ¿Sí? Cuando usted llega a urgencias, casi que la creencia con que lo miran es, usted siempre llega a la hora que no es. Porque si está leve, le dicen, usted no es una urgencia, ¿usted por qué está aquí? ¿Sí? Y lo regañan. Y si llega grave, lo miran feo y le dicen, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no viniste antes? Entonces, ¿a qué horas vengo, hombre? ¿A qué horas vengo? Sí, entonces con esas cosas la gente se moría de la risa y decía, tenemos que cambiar la actitud. Entonces es un movilizador a través del cambio de creencias. Y tercero, es un formador, hace crecer a la gente. No, uno no está pendiente de que el más brillante sea uno. Yo estoy de acuerdo que la gente brille. Yo tuve siempre un meme que decía, el director brilla por su orquesta. Yo soy hijo de una compositora colombiana galardonada, ustedes no la conocen porque no es reggaetonera. Yo me eduqué en la música y decía, el director brilla por su orquesta, porque es que si al director se le lleva la orquesta, queda un tipo que manotea, o sea, el tipo no hace nada, porque si dejan al del violín, por lo menos se oye el violín, ¿cierto? Si es de la flauta. Entonces eso es lo que hice. ¿Ahora qué hago yo? Entonces, ¿ahora qué hago yo? Yo ahora sí soy hecho cuento, yo sigo trabajando en transformar líderes a través o me llaman a hablarles y a contarles historias, a clarificar, o a través de una entidad que no voy a decir, está muy cerquita de aquí, que se llama Prestigio, que forma líderes. Hombre, y es una responsabilidad que creo yo, seguir contando historias, principios que le ayudan a la gente que viene, yo no digo detrás, que está hoy de frente haciendo tarea por el país para que mejoren las cosas, contando esas historias, contando muchas anécdotas de bobadas que uno hacía y que nos permitieron aprender. Y yo termino con eso, hombre, vea, yo estoy de acuerdo, el líder no es alguien, no es un superhéroe, no es un superhéroe. Siquiera no salieron características del líder, que transforme el agua en vino, que levite, que camine sobre las aguas. Olvídese que eso no existe. Uno es un ser humano común y corriente que está a través del propio crecimiento personal ayudando a otros a orientar y aprender. Así que esa siempre es mi invitación, a ser mejores personas. Yo termino con esto. Yo siempre digo que si uno quiere que la gente lo siga a uno, o sea, que la gente lo vuelva a uno líder, uno tiene que trabajar para salir de la mediocridad, en ser cada vez mejor ser humano. Y un buen líder se cultiva. Yo le decía a la gente, me tocó enfrentar muchas crisis. A las 4 de la mañana todos los días estaba levantado trotando 15 o 16 kilómetros, la disciplina del ejercicio. Y por la tarde siempre lectura y música, en mi caso música clásica, y lectura de filósofos, Aristóteles, y lecturas de novelas clásicas que le enseñaban a uno que la vida no es cuadriculada,
que la vida lo pone a uno ante cosas que no son de blancos o negros, sino que son, como se dice en ética, problemáticas, y que uno trata de buscar la mejor solución, no la única, la mejor, y que humildemente a veces eso no le funciona, como ajusta. Y siempre teniendo, y con esto sí termino, hombre, cuidando realmente cuál es la misión. Les voy a contar otro cuento para que ustedes, que lo estaba contando Carlos Raúl. Un día, preguntas que parecen idiotas para un hospital. Un día hice esta pregunta: ¿por qué razón, Carlos Raúl, usted que sigue siendo de la Junta del Hospital, ¿cierto? ¿Por qué razón nosotros no le ponemos oportunamente a un paciente hospitalizado un medicamento que necesita una aguja, le llamamos un medicamento para enterar? Y cuando esa pregunta, venga, sentémonos a ver, oiga lo que encontramos. El médico prescribe un medicamento que necesita una jeringa, pero el médico no prescribe jeringas. Entonces, ¿quién prescribía las jeringas? Una persona que habíamos formado, pero que esperaba que todos los médicos terminaran la ronda para pedir las jeringas a la farmacia. O sea, ahí teníamos un lapso. Alguien de la farmacia recibía una orden digital y despachaba jeringas y las sacaba del inventario, pero perfecto, o sea, con 12 decimales, sabíamos cuántas jeringas iban de la farmacia. Cuando la enfermera llegaba a la unidad, iba a coger la jeringa, decía, esta es la jeringa. Se la devolvía la auxiliar devolvía la jeringa a la farmacia. Sí, todo eso, pero preciso, perfecto. Y un día les dije yo, oíste, aquí que estamos cuidando, ¿pacientes o jeringas? Sí, porque si el de control interno dice cómo está el inventario de jeringas, vamos a decir que admirados, ¿sí? Pero estamos cuidando enfermos, pésimo. Me hagan el favor, pongan esas jeringas todas en las unidades de hospitalización. El médico prescribe la ampolla, la enfermera coge la jeringa, ella misma la carga. Y termino con esto. Y si alguien quiere hacer correlaciones, el de control interno, porque siempre aparece el auditor, que entonces que se están gastando más de jeringas. Mire, el sistema permite saber cuántas ampollas se ordenaron, cuántas jeringas se consumieron. Y si hay una unidad de hospitalización que no piden ampollas, no prescriben ampollas, y es la que más jeringas se gasta, busquen el acupunturista que se está llevando. Pero aquí cuidamos a ese enfermo, no cuidamos jeringas. Sí, esas cosas movilizaban para crear toda una cultura de servicio. Así que muchas gracias, hoy conté toda la historia de mi vida, eso fue lo que yo hice nomás. Muchas gracias, Andrés. Del hospital a la universidad. Si bien la pregunta hace referencia a hoy y una pregunta a un exdirector, un exrector y un expresidente de compañía, ya eso nos está marcando un pasado donde indudablemente, como Andrés igualmente ahora lo relató, era el momento de nuestra actuación. No que no hagamos nada ahora, ni más faltaba, pero sí creo que más vale ir atrás con la mirada pausada de hoy, de cuando ya no tenemos el afán, el acoso, la suprema responsabilidad, desde lo más fuerte hasta lo más pequeño. Entonces, es distinto cuando se mira el paisaje ya desde una cima, no digamos que la más alta, pero por lo menos una cima que nos permite ver ese valle con más pausa y ese río torrentoso, no meternos en ese cauce violento, sino verlo quizás de una manera más tranquila desde la distancia. Entonces, en ese orden de ideas y desde el aspecto de la educación, un aspecto que personalmente para mí es muy crítico, con todos los valores, los que ustedes reunieron en 60 y pico de características, lo que planteó José Manuel también con su palabra pues de magia, en ese acróstico ahí para poder construir todos los elementos fundamentales, todos muy válidos. Acotaría lo siguiente: el mundo ha mostrado a lo largo de casi toda su historia la falencia, la ausencia de suficientes liderazgos en los diversos campos. Quizás hoy, aunque algunos dicen que evaluamos el presente de una manera muy distinta, se hace mucho más notorio. Y miren ustedes, en el contexto mundial, la pandemia fue una prueba de fuego para toda la humanidad. ¿Y qué vimos? Esa ausencia de liderazgo donde cada uno quería tirar para su lado, desde los presidentes de cada una de las naciones, proteger a su pueblo olvidando todos los demás. Y dentro de una nación, si se mira, cada uno tirando para su lado, ¿cómo quedo yo mejor? Los demás no sé.
Si lo miramos en el contexto de hoy, crisis como la que hay de Rusia con Ucrania, de Israel con Palestina y de todas las, digamos, connatos de incendio global, político, social, muestran que hay esa carencia. Si miramos a nuestro país, vemos la crisis tan tremenda, social, política, en que nos estamos nosotros adelantando. Si mira uno por sectores, puede empezar. Andrés podría hablar del sector salud, Carlos Raúl tendrá muchos elementos de todo el sector financiero, empresarial, y desde mi óptica también lo puedo decir en el mundo de la educación. Entonces, la preocupación, y por eso esta institución, y lo tiene escrito entre sus elementos fundamentales, de esa excelencia académica y humana para formar líderes que representen esa excelencia académica y humana con la coherencia y con todas esas características que cada uno tiene su liderazgo distinto. No se puede pretender que todo el mundo tenga las mismas. Habrá unas básicas y fundamentales, obvio que sí, pero muchas otras que están en la forma de ser de cada uno. Entonces, la esencia para mí en eso era cómo en la responsabilidad suprema de la educación, que es de donde se genera una verdadera revolución de una sociedad desde la educación de alta calidad con altos principios y valores. Y eso se tiene que ejercer con liderazgo. Liderazgo que puede ir marcado desde el pequeño grupo en que cada persona actúa. Porque es que siempre que estamos haciendo referencia, y si haría este comentario, que igual, como en estos libros, no, aquí hay unos líderes de una referencia, pero hay muchos pequeños líderes en el mundo de hoy, en cada uno de los escenarios. Por decir algo, de la Iglesia Católica, donde muchas cosas se puedan criticar y bueno, y todas las crisis que se han desatado por cosas que se han conocido de mucho tiempo atrás. Pero ¿quién resalta la labor de esos curas que nadie conoce en pequeñas poblaciones pobres donde no llega el Estado o barrios de las mismas capitales? ¿Cuántas personas reconocen eso? O de otros líderes sociales con humildad, o dentro de lo más técnico, dentro de cada institución, esos pequeños líderes que son los que hay que forjar y adelantar, y que por supuesto en la educación tiene que ser una educación de calidad. No creo yo que pueda haber un líder que sea incompetente dentro de un campo del conocimiento y del saber. No le da el peso ni la argumentación ni la solidez ni digamos la sabiduría mínima que le permita tomar las decisiones, saber escuchar. Entonces ese elemento para mí es mirar desde hoy, cuando en la EIA se resaltan como institución o se resaltan como muchos de sus egresados, algunos, repito, que no es que lleguen a esas grandes organizaciones, así lo estén, como hoy en Argos, Censura, pero no importa, esos son unas muestras grandes, pero otros que ejercen de pronto por allá en su pequeño espacio ese liderazgo, ese ejemplo, con coherencia, porque el ejemplo es un aspecto fundamental aquí. Entonces creo yo que ese es el elemento clave. Sí diría también, para complementar en estos aspectos, que a mi juicio el país nos muestra esta falencia de líderes, porque ¿dónde están? En el sector empresarial, en el mismo sector académico hay muy pocos, ¿cierto? En el sector social, en el político ni hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay el carácter suficiente para poder tomar las decisiones que conllevan consecuencias. Claro que sí, conllevan consecuencias, pero esa es la coherencia, y decir, si esto me cuesta a mí, o el cargo, o aquella aspiración a determinado nombramiento, o determinado beneficio, he de sacrificarlo en aras de ese mayor beneficio común. No con ingenuidad, por supuesto, que se tiene que hacer, por eso digo, con una sabiduría, más allá de la inteligencia propiamente en sí, sino de ese relacionamiento, como Andrés planteaba, de esa empatía con que hay que tener con los demás, pero también con la firmeza de carácter que muchas veces las condiciones exigen. ¿Y qué es lo que uno espera? Que entre estos jóvenes que se forman hoy, hombre, vayan naciendo esas luces de esperanza
para un país, para una sociedad más amplia, porque cada vez pues, los jóvenes nacen aquí, pero crecen en otra parte, en su vida laboral y en su vida familiar se desarrollan, como lo puedo yo decir incluso con algunos de los hijos. Entonces uno ve que no es una cosa que tampoco se circunscriba ni a una pequeña localidad, aunque es una primera responsabilidad de su tierra natal, pero que va mucho más allá hacia esos ámbitos sociales más amplios. Esa es como desde hoy más bien uno mirar con esa pausa el examen también en qué cosas se hicieron bien, qué no tan bien, qué puede aportar uno desde el espacio en que se tiene para que efectivamente esa labor sea cada vez mejor. Gracias. Bueno, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar, profe? Para yo saber, yo tengo respuestas de 3 minutos y la misma respuesta de 3 horas. O sea que pueden ser largas. Y yo escuchando 2 magníficos profesionales y 2 magníficas personas, seres humanos, por encima de todo. Pues, y además en un espacio como esto, pues no creo que uno se pueda extender demasiado. Yo creo que para eso están estos trabajos tan interesantes, estos esfuerzos tan grandes de la EIA. Muchas gracias, José Manuel, profesor Hernán, pues a todos los estudiantes, a Daniela, María Clara y a Laura, que me acompañó en la entrevista cuando la hicimos. Inclusive se nos alargó, fue como de 1h30. Estuvo bien interesante. Andrés, ahorita me reía, cuando Andrés habla, siempre él tiene un espíritu, una forma de decir las cosas muy interesantes, pero me da risa de una cosa, y es que había un vicepresidente del banco que decía que cuando alguien estaba dando un discurso, una respuesta, siempre anunciaba que ya iba a terminar. Ya voy a terminar, esto es lo último que quiero decir. Y generalmente las homilías, cuando a uno le dice el padrecito la homilía, dice ya voy a terminar y se tira. No lo estoy diciendo por ti, pero como somos amigos, tengo la confianza de que cuando uno dice ya voy a terminar es porque no va a terminar, sino que quiere seguir expresando las enseñanzas. Con Andrés siempre se aprende, y Carlos Felipe también, desde el saludo. Ahorita estuvimos un momentico aquí en la esquina y creo que tuvimos menos de 10 minutos y hablamos de cantidad de cosas, como si quisiéramos desatrasarnos. Pero miren, varias cosas. Primero les agradezco que estén acá, interesados en escuchar algo sobre liderazgo. Ahora en el país vivimos con angustia, con tristeza, como con desazón. El discurso diario, la noticia diaria, pues nos perturba, pero hay que mirar hacia el lado positivo de las cosas. Hay mucha esperanza, hay mucha gente muy buena y precisamente eso empieza por espacios como estos, donde estamos construyendo, donde es una forma también de, digámoslo, de resistir esos embates y esas propuestas que nos está haciendo la sociedad en determinado momento. De liderazgo nos pudiéramos quedar hablando muchísimo, y ahorita cuando escuchaba hablar a Andrés y a Carlos Felipe y a los muchachos, yo decía como 2 o 3 cosas que quisiera compartir rápidamente con ustedes. En el libro van a encontrar, en este libro y en otro que yo escribí que se llama, inclusive Andrés también me ayudó en su momento, Por otro camino, de regreso a lo humano. Ese fue como la concepción de ese sentido empresarial, de ese espíritu de vida. Y usted imagina llegar uno a un banco como Bancolombia, con 53.000 almas a cargo, 53.000 empleados, levantarse uno todos los días a querer ser justo y a liderar, porque claro, lo miran a uno, allá está el Santísimo expuesto. Yo lo primero que pintaba era realmente cómo se pinta generalmente en la estructura jerárquica de cualquier empresa u organización. La pirámide, por allá está el más importante, el tercero ojo, y de ahí para abajo los demás. La verdad, yo la invertí esa pirámide, porque sobre estos hombros estaban todas esas personas. Tal vez para mí el más importante era el cajero del banco, que era el que estaba en contacto con las personas, al que le llegaban con una bolsa de monedas a consignarle, y de ahí para atrás todas las personas esperando la fila, y ese es el que vivía realmente la angustia. Uno, presidente y vicepresidente, está realmente por allá y no le llegan las cosas, salvo que la actitud de uno sea esa. Entonces, cuando ahora escuchaba al rector y escuchaba a Hernán con el propósito
de este liderazgo, yo siempre, mire, uno puede encontrar las definiciones de liderazgo que quiera, y en la teoría, y es válido y muy interesante, pero yo acogí hace muchos años la definición más sencilla y más potente, que fue del padre Baena, que era el teólogo de los jesuitas, que todavía está vivo. Él dice: líder es el que hace mejor a los demás. Así de sencillo. Líder es el que hace mejor a los demás. Fíjense en una cosa muy importante, que también es parte del empoderamiento de todos. El liderazgo, y creo que en esto estamos de acuerdo, no tiene que ver con jerarquías. Para nada. No tiene que, muchas veces lo que menos tiene que ver es con ese tipo de jerarquías. Yo en ese libro que les menciono de Por otro camino, digo que en la vida no hay malos ejemplos. Todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Yo, por ejemplo, fui tal vez uno de los mejores ejemplos de lo que no se debía hacer. Y es que yo no vi crecer mis hijos en los primeros 10 años por estar metido en el trabajo a toda hora. En Bancolombia, los primeros 10 años, y no me da pena decirlo, lo digo es para que no lo hagan. Cuando no los veo crecer, yo saqué 15 días calendario de vacaciones en 10 años. Yo no supe que eran días hábiles. No supe que eran días hábiles. Eso es bueno, muy malo. Yo no vi crecer los hijos, ni llevarlo al colegio, ni por calificaciones, no sacaba vacaciones, pero lo comparto es para que no ocurra, para que no se haga. A uno porque cuando va a ir a pedirle permiso al jefe para irse de vacaciones, uno habla en disminutivo. Jefe, ¿puedo sacar 15 días? Un mesecito. O cuando va a pedir un aumento del sueldo. Es un sentimiento de culpabilidad. Pero ahora se hacía la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Es una pregunta clásica, pero yo creo que más que eso es la forma en que uno asume el contacto con las personas, vivir en el mundo. Voy a dejar 2 o 3 mensajes rápidamente y ya termino. Entonces, el primero, que me parece un ejercicio muy, muy, muy valioso, de hecho lo hice con Suso. Creo que la mayoría podemos conocer a Suso en la faceta de cómico y humorista, pero él es un gran librero, es una persona muy culta. Y entonces hizo un ejercicio que los invito a que lo hagan, porque se encuentra uno con cosas maravillosas, y es los libros en la vida de cada uno. Pues aquí hay mucha gente muy jóvenes, muchas personas muy jóvenes, pero qué tan bueno uno a estas alturas hacer un alto en el camino para decir cuáles son los libros que a usted más lo han impactado. Ahora que Laura decía que al final en este libro de liderazgo que nos está entregando con este esfuerzo, la EIA, había una paginita en blanco. La primera, de pronto, reacción que yo tengo a eso es: trate de contar la historia de su vida a través de los libros que hasta ahora ha leído. ¿Qué libro me ha gustado? ¿Qué libro no he leído? Quisiera leer, ¿por qué lo quiero leer? Pero los ya leídos, hacer ese ejercicio. Y eso me lleva a pensar otro ejercicio que me gustó muchísimo, ya no con libros, sino con la música. Hace algunos años en Caracol, pues todavía está el programa, se llama Vivir, que son 2 días, los fines de semana, sábados y domingos, con Adriana Giraldo. Y me puso a hacer un ejercicio que también los invito a poner en esa hojita, y es las canciones en su vida. Usted contaría su vida con las canciones que hasta ahora haya escuchado, porque estoy seguro que las que están escuchando, la mayoría de ellas es porque se conectan con ellas. Ese es otro ejercicio muy bonito, y tal vez el más importante para llenar esa paginita después de leer, de querer aprender, es que los que están en administración, bueno, y en general en las carreras, a uno le empiezan a hablar del DOFA. Yo hace muchos años aprendí el DOFA. Yo los invito a que no hagan ese DOFA cuando lleguen a las empresas, que se hace para estrategia, a las organizaciones que se hace para estrategia, sino que esa hojita que nos habla Laura ahora y que está en cada capítulo de este libro, la aprovechemos para hacer nuestro DOFA personal, para yo conocerme a mí mismo, para saber cuáles son esas debilidades, esas oportunidades, esas fortalezas, esas amenazas, porque es que uno gerencia activos, pero lidera personas. Y uno no puede llegar a mandar a los demás si uno no se conoce a uno mismo. Entonces, hacer ese DOFA lo enriquece a uno demasiado. Y además hay que hacerlo todos los días, porque es que la vida es una conversación con uno mismo permanente, inacabada.
Yo les digo, las mejores cosas que a mí me han pasado en la vida han sido mis enfermedades. Que estaba a punto y Andrés, que sabe pues mi historia, y que hasta en el hospital también me acompañaron sus buenos médicos. Yo estaba al lado de la muerte 3 veces, porque nomás esta semana hacía un podcast con un muchacho que se llama Johnny Romero. Y Johnny me decía, es que me acuerdo que usted con Dora Glotman, en un programa de Perspectivas Caracol Televisión, ella le preguntó que usted era muy enfermo. Yo le dije, es verdad, a mí me operaron del corazón a los 32 años, de corazón abierto. Y de ahí para atrás, Andrés, dislipidemia, hígado, pancreatitis, diverticulitis, me cortaron 60 centímetros de colon, colectomía, peritonitis, colostomía. Y me dicen, pero es que usted se ve muy bien. Y yo le digo, pero es que yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Son 2 cosas que a mí me han servido permanentemente frente a la vida. Y José Manuel, uno de los libros más lindos y todos los que están acá en estos procesos educativos, formativos, Carlos, profesor Hernán, de los libros a mí que más me han impactado es el de Ken Robinson, El Elemento. No sé si lo conocen. Ken Robinson murió el año pasado, joven, 65 años, de COVID. Es un educador irlandés. El resumen de su libro de 250 páginas, yo les digo cuál es. Él decía, y empieza contando las historias de fracasados en los colegios, porque los sistemas educativos están hechos para todos igual. Y el elemento, él dice, mire, esto se debe basar en las convicciones, las actitudes y las aptitudes. Por eso grandes músicos, premios Nobel, personas destacadas en la sociedad, lo que hicieron fue encontrar su elemento. No era ese sistema, sino cuando encuentra ese elemento que es su estilo de liderazgo. Al liderazgo no le puede tener miedo. Uno es innato de salir a decir cosas, pero más bonito es cuando uno está en un proceso de aprendizaje permanente. A mí me dicen, ¿usted qué hace hoy? Y yo, no, pues no me queda tiempo para nada. Yo vivo muy ocupado, me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto temprano y me levanto temprano. Pero yo vivo muy ocupado y quiero levantarme todos los días. Y cada día que despierto le doy gracias a Dios por el día que me mandó y a utilizarlo de la mejor manera posible. Entonces, esa actitud frente a la vida, de sentirse uno líder, de hacer mejor a los demás, de llevarlos, de movilizarlos, esa es esa fuerza interior de la pasión, de creer en los demás. A mí, después de la palabra amor, la que más me gusta es confianza. Ahora lo mencionábamos. Es que no hay nada en las relaciones humanas que genere mejores resultados, cualquiera sean, que la confianza, directamente proporcional. A mayor confianza, mejores los resultados de todo lo que uno haga, del rector con los estudiantes, del papá con los hijos, del alcalde con sus ciudadanos. Entonces, confianza, amor, empatía. Mira un problema, no sé, Carlos Felipe y Andrés, si a ustedes les pasó, y ustedes muchachos, con el profe Hernán que lo investigaron, en las empresas, ¿por qué no se habla de fracaso, de error, de temor? Se habla de éxito y de metas, y vamos a crecer. Pero venga, ¿por qué no hablamos de esa contrapartida? Uno no puede hablar de felicidad si no sabe qué es la tristeza, ni de oscuridad si no sabe qué es la luz. Entonces, cuando a mí me nombraban presidente del banco, imagínense, decía ahora 53.000 personas, yo no quería ser presidente del banco. Qué miedo tan berraco. Enfrentarse uno a la vida, si seré capaz, pero al final lo pone a uno ahí la vida y entonces aparecen esas características. Yo no digo que el liderazgo, pero sí de un sentido de la vida que están basadas en la responsabilidad, en la integridad, en esos valores y principios que realmente desde esta universidad sí se destaca por eso. Porque es que conocimiento lo entregan muchos, de diferentes aspectos, pero al final en la vida uno es fruto de su formación, de sus decisiones, de sus conversaciones, buenas o malas, pero uno es fruto de esto. Y afortunadamente estos eventos, estos procesos, esta entrega que ustedes hacen a la sociedad, a todos nos ayuda. Así que hagan esos 3 ejercicios que, entre otras, no me dijeron que veníamos a conversar ni que había panel. De pronto me dicen que me sube, yo, ¿para qué? El profesor no escribió eso, ninguno. Yo le dije, Andrés, ¿vos sabías para qué veníamos? Me dijo el profesor Carlos Felipe tampoco. Pero cuenten su vida a través de la música, cuenten su vida a través de los libros que lo han impactado, las lecturas que nos han impactado.
traten de hacer su vida. Si le dijeran cuente su vida a través de la música, ¿cómo lo haría? Y por favor, que de todos estos aprendizajes, que todos somos líderes, líderes en nuestro metro cuadrado, líderes en las organizaciones, líderes en la sociedad, que no es solamente un solo liderazgo. Todos podemos hacer mejores a los demás, porque uno en la vida no está obligado a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles.